Hola mi familia, Dios me les bendice. Una vez más encantada de estar con ustedes aquí, compartiendo este tiempo de estudio, este tiempo de análisis de la palabra del Señor. Coloquemos entonces este tiempo en su presencia para que sea Él el que nos ministre. Amado Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, nos postramos delante de ti, Padre Eterno. Nos humillamos delante de ti, Señor, porque reconocemos tu grandeza, tu poder, tu soberanía, Señor. Hoy reconocemos, Dios, que tú eres nuestro Padre Celestial, que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el Shaddai, Señor, el Dios de lo imposible, Padre Eterno. Hoy venimos, Señor, colocando ante ti nuestras cargas, Señor. Hoy venimos igualmente ante ti, sedientos de ti, Señor, sedientos de tu palabra, Señor. Hoy tenemos hambre de ti, Señor, hambre de tu palabra, Dios. Hoy queremos igualmente sumergirnos, Dios, en ese río, en el río de tu Espíritu, Padre, para poder ser transformados, para poder ser saciados, para poder ser llenados, amado Padre Celestial. Nos dice, Señor, que el que tenga hambre, Señor, que tenga sed, Señor, que vaya a tu presencia, Señor. Hoy venimos, Señor, delante de ti, Padre eterno, para ser llenados, Señor, para ser saciados, Señor, con tu palabra, Padre. Hoy queremos enamorarnos de ti, Padre Celestial. Hoy queremos, Dios, mirar tu voluntad, Señor, hacer tu voluntad, vivir en tu voluntad, Señor. Hoy queremos mirar, Señor, tus diseños, no nuestras formas, amado Padre Celestial, no la forma que tenemos nosotros, la forma humana de resolver nuestras situaciones, Padre. Hoy queremos, en cada situación, queremos ver esos diseños tuyos, Padre. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Señor. Colocamos nuestras familias en tus manos, Padre, que seas tú obrando, mi Dios Todopoderoso, y a tu Santo Espíritu, que sea el que nos ministre en esta noche, nos redarguye, nos toque, nos hable, nos confronte, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad, Padre eterno. Te damos gracias, te bendecimos, colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia, entonces hoy vamos a contar este estudio en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8. Y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Entonces, cuando nosotros escuchamos esa palabra, nosotros decimos, bueno, los pensamientos de Dios, bendito Dios, ¿cómo eran esos pensamientos de Dios? ¿Qué es lo que Dios piensa ante las diferentes circunstancias, ante nuestra vida? ¿Qué pensará de nosotros? Bueno, ¿qué será que Dios dice? ¿Quién conoce sus pensamientos? Dice la palabra. Y cuando hablamos de los pensamientos de Él, y efectivamente nos encontramos nosotros ante situaciones, ante la pérdida de un ser querido, ante las enfermedades, ante el desempleo, ante problemas familiares, problemas con el esposo, problemas con los hijos, problemas con los vecinos, con los compañeros de trabajo, bueno, en sin fin, sin cantidad de situaciones que a veces llegan a nuestras vidas y nosotros no sabemos, buscamos soluciones humanas, pero nunca, muy pocas veces buscamos que la solución de Dios. Y ahí es ahí donde nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, ante las diferentes circunstancias, ante las cosas que estamos viviendo, es ahí donde tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y qué querrá Dios con esta situación? ¿Qué querrá Dios conmigo? ¿Cómo Dios resolvería esa situación? Ya, eso es lo que tendríamos que hacer nosotros cuando nos encontramos ante esas circunstancias. ¿A qué estará pensando Dios? ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Mire lo que dice la palabra. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Ya? Y los pensamientos de Él siempre serán mucho mejores. Recuerda que la palabra que dice que su voluntad es agradable, es perfecta y es divina. O sea, Él no quiere nada para nosotros. Las circunstancias pueden venir, las adversidades pueden venir, las pruebas, los desiertos pueden venir, pero siempre Dios tiene algo especial para subirnos de nivel a cada uno de nosotros, para no dejarnos ahí estancados en nuestra vida espiritual, sino que llevarnos a un nuevo nivel. Para eso llegan las diferentes circunstancias y ahí donde tenemos que ser fortalecidos y ser muy sabios, ser entendidos en la palabra y buscar la forma, los diseños de Dios, no las formas nuestras para resolver las situaciones, no las formas nuestras para salir de esas diferentes circunstancias, sino el diseño. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué quiere Dios al respecto? ¿Ya? Y entonces cuando nos encontramos en esas dificultades, siempre tenemos dos puntos de vista. Siempre tenemos dos puntos de vista nosotros para obrar y para encontrar las soluciones, y que son el punto de vista nuestro, o sea, nuestra forma, y el punto de vista de Dios, o sea, los diseños de Dios. Cuando nosotros decimos nuestra forma, el punto de vista de nosotros, o sea, cómo queremos nosotros resolver nuestras situaciones. Esa sería nuestra forma. ¿Cómo lo haríamos? Por ejemplo, si
Si perdimos el trabajo y estamos buscando trabajo, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces nos vamos donde el diputado, el concejal o el amiguito a que nos ayude, o si hay que pagarle a alguien, pues se le paga para que nos ayude a conseguir un trabajo. Ya, esas son nuestras formas. Si, por ejemplo, hay problemas con el esposo por infidelidad o el esposo se va de la casa, bueno, entonces nuestra forma, ¿cuál es la forma que uno ve en nuestra cultura? Pues se van del brujo, del hechicero, del agorero para que sea él el que lo traiga de vuelta o haga lo que tenga que hacer ante esas circunstancias. ¿Cuáles son? Esas son nuestras formas. Ante las enfermedades, entonces empezamos a hacer cantidad de cosas o a tomar cantidad de cosas. Bueno, aunque no está malo que nos tomemos lo que tenemos que tomar, no está mal, está bien, pero esas serían nuestra forma. Entonces, ¿cuáles serían las formas de Dios ahí? Que tenemos problemas con el vecino, con la vecina, tenemos problemas, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, en vez de ir a buscar sabiamente, entonces vamos a buscarle como más pelea al vecino, a tirarle basura, a tirarle sátira. Esas son o si el problema está muy grave, entonces se va y se demanda. ¿Esas son qué? Esas simplemente son qué. Esas son las formas de quién, las formas del hombre. Más sin embargo, cuando nos encontramos, cuando vamos nosotros, cuando somos entendidos en la palabra, cuando tenemos sabiduría y discernimiento de la palabra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sencillamente es ir a dónde, la presencia del Señor. Ya, la presencia del Señor, los diseños de Dios, ¿qué? Los diseños de Dios son perfectos, el pensamiento de Dios es perfecto, y el pensamiento de Dios lo conoce alguien, no, nosotros no conocemos el pensamiento. De hecho, dice en 1 Corintios capítulo 2, 11, en la segunda parte de ese versículo dice, nadie conoció los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, el mismo Dios es el que conoce sus pensamientos, nosotros no conocemos los pensamientos de Dios, entonces nosotros sabemos cómo Dios quiere actuar ante diferentes formas. A veces nosotros, ante las formas nuestras, nos hacemos una película, nos hacemos una película diciendo, no, que va a ser así, y resulta que Dios tiene completamente cosas diferentes. Dios lo tiene plasmado, planteado diferente. Entonces, una cosa son los diseños de Dios y otra cosa son las formas nuestras. Y Dios, ¿qué nos dice Dios ante los diferentes diseños, según los diseños? O sea, no conocemos el pensamiento de Dios, pero sí conocemos lo que Dios también muchas veces habla a través de su palabra. ¿Ya? Lo que esté pensando en el momento cuando nosotros tenemos la situación dada, por ejemplo, el esposo se va o la pelea con el hermano, con el hijo, bueno, con el quien sea. No sabemos Dios en ese momento qué quiere, pero sí sabemos cómo podemos resolver porque Dios nos ha dejado en su palabra, nos ha dejado instrucciones ahí. Entonces es donde tenemos que ser entendidos y buscar esa parte de la palabra y buscar a Dios, lo que Dios quiere. Señor, ¿tú qué quieres ante esta situación, Señor? ¿Cómo, Señor, tengo que yo organizar? ¿Cómo tengo yo que hacer? ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo consigo trabajo, Señor? Y entonces ahí donde uno dice, sí, yo te voy a ayudar en todas esas cosas. Que tienes problema con tu esposo, sí, yo te voy a ayudar, pero a cambio de eso tú tienes que ser una esposa que atienda a su marido, una esposa que sea amable, que no sea tan cantaletosa. Bueno, o sea, nos ayuda así, pero así mismo nos hace ver en qué hemos errado también nosotros. En cuanto es al trabajo también, bueno, sí, nos ayuda a buscar trabajo, pero así mismo nos está diciendo, bueno, el trabajo que tenías lo perdiste, ¿por qué? Porque eras mal trabajador. Sin embargo, ¿ahora qué vas a hacer? Ahora te vas a portar bien, o sea, tienes que ser responsable. Bueno, todo eso nos da a entender Él. O sea, nos ayuda con todo eso, pero también nos hace entender qué estamos haciendo mal. O sea, esos son los diseños de Dios. ¿Qué quiere Él para nosotros? Recuerda que Él es el creador del cielo y la tierra. Ya Él es un Dios creativo. Como es un Dios creativo, Él puede hacer como quiera y donde quiera y con quien quiera lo que Él desee o anhele hacer. ¿Ya? Entonces, a Dios no lo podemos nosotros encasillar ni coartar en cuanto a nuestros pensamientos, porque como la palabra dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, ¿qué tenemos que dejar, familia? Dejarlo que Él actúe como Él quiera actuar en cada una de las dificultades, en cada uno de los tropiezos, en cada una de las pruebas que nosotros tengamos en nuestro día a día. Ahora, pero sin embargo, cuando queremos ver los resultados en esos diseños de Dios, siempre hay un componente que es importantísimo en esto. ¿Y cuál es ese componente? Ese componente es la fe. Y resulta que muchas veces nosotros decimos que creemos en Dios, que creemos en Él, pero cuando nos encontramos en circunstancias graves, en circunstancias dolorosas, en circunstancias tristes, en circunstancias que nos sacan de casilla, que no sabemos cómo salir, o sea, nuestra fe se pierde, nuestra fe mengua. ¿Por qué? Porque no sé qué ha pasado, pero dejamos de creerle a Dios y creemos entonces en el brujo, creemos entonces en el agorero, creemos en todo mundo y no le creemos a Dios.
¿Ya? Y es ahí donde Dios nos dice, Mateo 17:20. Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, ¿qué nos están diciendo aquí? Nos están diciendo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Entonces, pero cuando nos hablan de un grano de mostaza, bueno, si nosotros miramos, si investigamos el grano de mostaza, la semilla de la mostaza es una semilla de las más pequeñitas que hay, una semilla muy diminuta. Pero ¿qué pasa? Cuando esa semilla cae a la tierra, cae en buena tierra, esa semilla empieza a abrirse a medida que se va regando, a medida que se va cultivando, esa semilla va creciendo y cuando ya se convierte en un árbol inmenso, un árbol grandote, en eso se convierte la mostaza. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que si nuestra fe fuera como ese grano de mostaza, entonces nuestra fe es esa semillita de mostaza. Esa semillita de mostaza que cae en nuestro corazón. Al caer en nuestro corazón tenemos que irla alimentando, tenemos que irla regando, tenemos que irla cultivando. ¿Y cómo se cultiva? ¿Cómo se va regando esa semillita? ¿Cómo se hace? Pues se va cultivando cuando vivimos, cuando buscamos, cuando anhelamos estar en la presencia del Señor, cuando oramos, cuando ayunamos. Esa semillita va creciendo. Ese es el estímulo de esa semillita para que vaya creciendo. Perdón. Ese es el estímulo para que esa semillita vaya creciendo. Y cuando ya esa semillita se convierte en ese árbol gigante, esa es la fe en nuestro corazón. Así debe ser nuestra fe. Debe ser de pequeñita, tiene que ir creciendo hasta convertirse en algo inmenso, en algo grande. Que lleguen las dificultades, que lleguen los problemas, que lleguen los obstáculos, nada nos va a achicopalar. ¿Por qué? Porque nuestra fe es así de grande. Y cuando nos dicen aquí, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Ese monte representa los diferentes problemas, las diferentes circunstancias que vivimos día a día. Los problemas, que la enfermedad, que la muerte de un ser querido, que el esposo, que los hijos, que la pelea, que el trabajo. Bueno, todas esas circunstancias, todo eso que vivimos día a día es ese monte, ese problema. Entonces, cuando nuestra fe es así de grande, así de inmensa como ese grano de mostaza, ¿qué le vamos a decir a esos problemas? Que esos problemas no tienen validez en nuestra vida, que esos problemas no son más grandes. Que esos problemas no son más grandes que Dios es un Dios todopoderoso, que Dios es el Dios de lo imposible, como dice aquí. Ya dice, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Entonces aquí estamos viendo que la dificultad que venga no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es el Dios todopoderoso, el Dios del imposible. Recordemos que uno de los nombres de que Él es el Shaddai, el Dios del imposible. Entonces no vea problema que le venga a ganar a Él. O sea, los problemas están por debajo de Él. Dios está por encima de todo, por eso dice que Él es soberano. O sea, no hay nada que le quede pequeño. Entonces allá no tenemos que llegar. Entonces lo que tenemos que llegar es a buscar esos diseños de Dios. ¿Cómo quiere Dios que nosotros solucionemos nuestros problemas? ¿Cuál es el pensamiento de Dios? ¿Qué es lo que Dios está pensando cuando llegan a nuestra vida esos diferentes problemas, a esas diferentes circunstancias? Eso es lo que tenemos que decirle, preguntarle al Señor. Y esto ya como para reflexión familiar, es que de acuerdo a los diferentes problemas, dejemos que Dios obre de acuerdo a su diseño. No busquemos las formas nuestras, no busquemos la forma humana, busquemos el diseño de Dios. Y busquemos el diseño de Dios de acuerdo a lo que Él piensa, su voluntad. Recordemos que como su voluntad es perfecta, es agradable y es divina. Entonces, dejemos que Él actúe de acuerdo a su diseño, a sus pensamientos. O sea, ¿cuáles serán sus pensamientos? ¿Quién conoce los pensamientos de Dios? Pues nada más Dios, el Espíritu de Dios es el que conoce sus pensamientos. Entonces, no nos pongamos a inventar ayudándole a Dios. A Dios no tenemos que ayudarle, sino que dejamos que Él actúe como Él quiera. Él es el soberano. De nuestra parte es mirar y creerle a Él, tener fe en lo que Él dice y creer que las puertas que Él abre no las cierra nadie, y las puertas que Él cierra nadie las puede abrir. ¿Ya? Entonces es dejar que Dios actúe y nosotros mantener esa intimidad con Dios, mantener esa comunión con Él, mantener esa coinonía con Él, mantener ese lazo de padre e hijo.
con Dios, que eso es lo que Él le agrada, que eso es lo que Él quiere, y buscar buscar cómo nosotros ir alimentando nuestra fe y creciendo nuestra fe para creerle a Él. No creerle al que venga con mentiras, con embustes, no, es creerle a Dios lo que nos dice Dios en su palabra, en nuestra oración constante. Pero para eso tenemos que nosotros, ¿qué familia? Mantener esa estrecha intimidad con Él, en oración constante, en el ayuno constante, adorando su presencia, caminando con Él, anhelando conocerlo, anhelándolo cada día más en nuestra vida. Bueno, como usted quiera alabarlo, adórelo, como usted quiera. Ya, pero es lo que tenemos que hacer, buscar su presencia y dejar que Dios obre de acuerdo a su diseño, no a nuestra forma, familia. Entonces recordemos que el diseño de Dios es perfecto. Entonces, familia, oramos. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, entregamos toda carga, Señor, todo problema, todo obstáculo, Señor, te entregamos toda enfermedad, Padre eterno. Te pedimos, Dios, que seas tú orando, Dios, de acuerdo a tu diseño, Señor, a tu pensamiento, Padre. Tu palabra dice que nuestros pensamientos no son tus pensamientos, Señor. Y también sabemos que tu palabra dice, Señor, que tu voluntad es perfecta, es agradable y es divina, Señor. Es buena, agradable y divina, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, a pedirte, Señor, a clamarte, a suplicarte, Padre eterno, que seas tú obrando, Padre, que seas tú tomando el control, Señor, en cada situación que estemos viviendo, Señor, en cada una de nuestras familias, Padre. Hoy lo colocamos delante de ti esas situaciones, colocamos delante de ti toda enfermedad, Señor, colocamos delante de ti todo desempleo, colocamos delante de ti todo problemas en los hogares, amado Padre Celestial, con los esposos, con los hijos, colocamos delante de ti, Señor, todo problema de trabajo, amado Padre Celestial, Señor, toda circunstancia que estemos viviendo, Señor, toda tristeza, toda agonía, Dios, toda preocupación, Señor, la colocamos en tus manos, Padre, para que seas tú obrando, Señor, de acuerdo a tus diseños, amado Padre Celestial. Hoy te damos gracias, Señor, te bendecimos, colocamos este tiempo en tus manos, amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia hermosa, en esta noche deseo que la paz de Cristo, la paz de Dios, la paz de Shalom, repose en cada uno de nosotros. Que ante las diferentes circunstancias, problemas que estemos viviendo, no nos achicopalemos, dejemos que sea Dios actuando, dejemos que Dios sea obrando de acuerdo a sus diseños. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, dice la palabra. Dios me les bendiga.